gracias a Dios por su presencia. Hemos estado adorando, alabando, honrando al Señor y dándole toda la gloria. Se nos ha cortado la grabación de la alabanza, pero no importa. Vamos a la palabra, estuvimos alabando, honrando a Dios, pidiéndole más de su presencia, recordando a través de la alabanza, allí como Dios sacó a su pueblo de la esclavitud por medio de Moisés y de su santa presencia, la cual iba delante de ellos. Y es maravilloso notar, yo le puse este mensaje, de qué se está llenando tu vida, de qué nos estamos llenando. Sabemos que allí Dios sacó a su pueblo al desierto, ¿verdad? Y su pueblo había estado 430 años de esclavitud. Generación tras generación pasó. Y fíjate cómo esa generación que pasó allí y la que salió de allí, ¿verdad? Donde fue Moisés a rescatarlos, como dije, por mano poderosa lo sacó. Y así su presencia iba adelante. Pero ese pueblo que salió en una condición, salió en cierta condición de allí, de Egipto. Ellos salieron en cierta condición, en cierta forma, en cierta manera, gloria a Dios. Gracias por los aviones. Entonces lo mejor sería que nos llenáramos de las cosas de Dios, de su palabra, de su santa presencia. Llenar las vidas de las cosas de Dios implica enfocar el tiempo y la prioridad en el crecimiento espiritual, ¿verdad? En el crecimiento espiritual, la oración, el estudio de las Escrituras y la práctica del amor hacia el prójimo. O sea, se lo repito, llenar la vida de las cosas de Dios implica enfocar el tiempo, tu tiempo, mi tiempo, enfocarlo, ¿verdad? Y las prioridades, mi tiempo y prioridad, tu tiempo y prioridad en el crecimiento espiritual, en la oración, en el estudio de las Escrituras, en la práctica del amor hacia el prójimo, ¿verdad? Eso implica llenarnos de las cosas de Dios. Yo dije lo más importante y lo mejor sería llenarnos de las cosas de Dios, por eso entender de qué me estoy llenando, ¿verdad? Yo dije Israel allí en Egipto se llenó de cantidad de cosas, porque ellos estaban allí, ¿verdad? Y ellos en el medio de la esclavitud eran oprimidos, de tal manera que ellos clamaron a Dios, pero eran maltratados, eran injuriados, eran pisoteados, eran humillados, eran confrontados, ¿verdad? Se peleaban entre ellos. Allí Moisés cuando él estaba aún en el palacio de Faraón, allí lo fue a separarlo. Y cantidad de cosas que fueron absorbiendo allí. Eso los moldeó a ellos, ¿verdad? Eso lo trató a ellos de tal manera que eso los moldeó. Y así salieron con toda esa ropa espiritual, esa ropa que les impartieron los egipcios, maltrato, enojo, contienda, celos. Fíjese que, no sé usted cuánto hace que está en el reino de Dios o que Dios lo llamó, pero yo hace algo más de 30 años y Dios me llamó y fue trabajando en mí, pero esos 21 años que yo tenía cuando Dios me llama, todo eso, ¿verdad? Yo vine al reino de Dios igual que vino allí en Egipto, igual que vino el pueblo de Dios de Egipto. Allí uno vino con fracasos, vino con frustraciones a Dios. Ninguno, ¿verdad?, que yo conozca al menos se ha arrimado a Dios porque dice, no voy a ir a la iglesia y voy a buscar de Dios porque se me antoja, no. Es porque hay una necesidad, es porque hay un vacío en el alma, es porque hay un dolor en el corazón, es porque hay algo allí. Entonces cuando nos acercamos a Dios es porque hay algo. Ellos dicen que clamaron a Dios y Dios envió a Moisés. Estaban oprimidos, y lo mismo nosotros, vinimos a Dios porque venimos con un ropaje de este mundo, un ropaje sucio, un ropaje de fracaso, un ropaje de adulterio, un ropaje de enojo, de tristeza, de fracaso y de todas esas cosas que, ¿verdad?, venimos Él nos llama así tal cual estamos, como llamó a su pueblo, ¿verdad? Él nos llama, dice allí la palabra de Dios en Éxodo 25:8. Y ellos no entendieron cuando Dios los saca allí, ¿verdad? No entendieron cuando los sacó al desierto.
que Dios les estaba ofreciendo una nueva vida. Dice allí la palabra de Dios: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis, ¿verdad? Y dice allí la palabra de Dios, que conforme a todo, así lo haré. Entonces, fíjese que Dios los hace libres y Dios los llama a algo. Y así dice: harán todo esto, dice, porque yo estaré en medio de ustedes. Yo voy a estar en medio de ustedes. Yo voy a ser su Dios, ¿verdad? Y voy a estar en medio de ustedes. Entonces, Dios le promete que Él iba a estar en medio de ellos. Imagínense la presencia de Dios, imagínense Dios mismo estando en medio de su pueblo. Usted se imaginará que la presencia de Dios, y Dios es santo, oscuro. Entonces, toda esta gente se encontró, todos los que salieron de allí se encontraron con ese Moisés que había sido tratado por Dios durante 40 años allí en el desierto, había sido criado 40 años allí en Egipto, había sido tratado por Dios 40 años en el desierto y había sido, ¿verdad?, 40 años más sirvió a Dios, pero él había sido preparado. Entonces Moisés, el hombre más manso de la tierra, se ve confrontado de Dios mismo con toda esta generación que Dios sacó. Dios aún dice así Éxodo 33:14, dice que, y le dijo Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no nos saques. Entonces Dios así saca al pueblo y le dice: yo voy a estar, yo quiero estar en medio de ustedes, voy a estar, les manda a hacer un tabernáculo, porque yo voy a estar en medio. Y le promete a Moisés su presencia, y él mismo dijo: si tu presencia no va, no nos saques. Entonces fíjese usted como yo decía, esos años que nosotros vivimos antes de que Dios nos llamara, y venimos a Dios con eso, como ellos. Ellos vinieron allí, cualquier cosa que pasaba, se quejaban, se enojaban, querían volverse atrás a la esclavitud. ¿Y cuántas veces, verdad, nos ha pasado de que las cosas no te salen, te entristeces, te amargás, te pones mal porque las cosas no te ruedan como vos pensaste? Y muchas veces hasta quisiste meter a Dios a tu manera y manejar las cosas de Dios a tu entorno y a tu manera. Y ellos también quisieron manipular, forzar. Moisés se demoró un día, ¿verdad? Allí sube la presencia de Dios. Él demora tiempo en volver un día. Y allí dice: convencieron a Aarón de que le hiciera una imagen, un becerro de oro, ¿verdad? Y todas esas cosas ellos las habían traído. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que allí dice, así como este mundo nos marcó a nosotros antes de venir a Dios, lo había marcado a ellos, ¿verdad? Entonces, tal fue la forma y la manera que ellos estaban, con esos ropajes sucios espiritualmente, ¿verdad? Que, ¿verdad?, allí salieron al desierto, pero esa generación, dice la palabra de Dios, que tuvieron 40 años allí errante dando vueltas en el desierto y allí perecieron. Fíjese, un viaje de 40 días y ellos 40 años. ¿Por qué? Porque no entendieron que estaba Dios allí y que ellos tenían que adaptarse. Dios les estaba dando una nueva vida, una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, de mudar ese ropaje y de que ellos se rindieran y aprendieran que estaban ahora con la presencia de Dios, con Dios mismo allí, ¿verdad? Y Dios que es santo y puro, ellos tenían que adaptarse. Ya la vieja vida había pasado, ahora tenían que adaptarse. No lo lograron. Por eso 40 años dieron vueltas en el desierto, ¿verdad? 40 años. Y Dios trató, y Moisés trató, y se les enseñó, no hubo caso. Dios quería meterlos en la nueva vida. Dios quería meterlos en esa presencia que estaba con ellos, que Dios le había prometido. Y él dijo: mi presencia irá. Le dijo a Moisés: irá contigo. Mi presencia irá delante de ti. Es tremendo porque Dios les estaba ofreciendo esa nueva vida en su presencia, esa nueva vida con Él. Dios quería estar en medio de ellos, pero ellos tenían que adaptarse. Y lamentablemente dice allí, Éxodo 32, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová, ¿verdad? Hacían mal porque traían el mal. Ellos venían así. Y la vida
La vida vieja no puede heredar las cosas de Dios. ¿Usted sabía? Por eso Jesús habló allí de los odres nuevos, que ya lo hablamos la otra vez. Los odres, lo nuevo de Dios tiene que ponerse en odres nuevos, ¿verdad? La nueva vida sí, la nueva vida sí, la que Dios diseñó para mí, para ti, vino nuevo en odres nuevos. Entonces ellos traían esa vida y no pudieron adaptarse. ¿Sabe qué es lo que está buscando Dios en este tiempo? Es que nuestras vidas se rindan, es que entendamos que hay una presencia de Dios que Él nos dejó, tenemos que adaptar, es lo mismo. Esa presencia está, nos rodea, está con nosotros, camina con nosotros. La presencia de Dios está allí, la marcó nuestra alma, nuestro corazón para el día de la salvación. Pero es necesario entender de que también como ellos, por eso muchas veces las cosas no salen y damos vueltas, y no salen porque nos queremos acomodar a Dios a nuestra manera. Ellos querían hacer un Dios a su manera y dicen, no, tiene que ser a mi manera, tiene que ser, le dio los mandamientos a Moisés, le dio así las tablas, tienen una estructura que respetar y adaptarse. Por eso muchas veces no entendemos cuando queremos encajonar a Dios, no, y esto tiene que ser así, y esto tiene que ser, y no es así. La presencia de Dios es algo que no la podemos encajonar. Al contrario, nosotros tenemos que rendirnos y decir, Señor, si yo soy una habitación para ti, si tú vas a andar en medio mío, Señor, yo me rindo para que tú tomes mi vida y saques, como decíamos cantando, arranques de mi vida lo que no sirve. Saques todo lo que no sirve y lo que no edifica, lo arranques, Padre, para que realmente tú puedas morar en mí, para que tu presencia more en mí, Señor, y me dé la fuerza y la fortaleza para que yo pueda seguir adelante y pueda seguir venciendo este estuche de carne. Ellos no pudieron, aquella generación quedó así en el desierto. Es lamentable ver cómo aquella generación, pero ¿sabe lo que pasa? Y eso es lo que traemos del mundo. Aquella generación era la generación esclava. No entendieron que Dios los había hecho libres. Cuando Dios nos llama, nos hace libres. Nos hace libres de la esclavitud de este mundo. Dios los hizo libres y ellos no entendieron. Esa generación esclava es lo que tiene que morir de nosotros. Esa esclavitud que traemos, que el mundo nos hizo esclavos. Que el diablo nos hizo esclavos de las pasiones, de los deseos, de las cosas desenfrenadas, de cantidad de cosas y desórdenes que el diablo nos hizo presos. Pero que Dios nos quiere hacer libres. Dios quiere realmente que nosotros seamos libres, ya no sean más esclavos, ¿no? Ellos entraron con esa mentalidad allí y no pudieron, esa mentalidad de esclavo. Dios tuvo que hacer que esa generación quedara allí y levantó una nueva generación, una generación de conquista. Y es lo que Dios quiere decir. Usted dice, me voy a morir, entonces no, porque yo tengo que entender, y tú tienes que entender que ellos por cabeza dura, ellos porque eran tercos y hasta se querían volver atrás. No pudo Dios hacer la obra en su vida, en sus corazones. Pero si tú realmente estás interesado y tú quieres realmente que esa vida de Dios se haga realidad en tu vida, que esa presencia de Dios se haga realidad en tu vida y que tú puedas rendirte a tu presencia y que esa presencia comience a crecer y que todo eso que trajiste de esclavitud del mundo, de enojo, de contienda, de celo, de tristeza, de disensión, de maldición, de disputa, competencia, todo competido hoy en día. Andarse en la calle andan compitiendo, jugando, todo es una competencia de un día. Y nos llenamos de todo eso. Pero qué bueno es poder vaciarnos y poder llenarnos de Dios, poder llenarnos de su presencia, poder realmente ser que Dios levante de mí, de ti, una generación de conquista, un hombre de conquista, una mujer de conquista, un hombre y una mujer llenos de la presencia de Dios, llenos de su espíritu, llenos de su poder y de su fuerza. Ahí nada te va a parar, pero es necesario entender que hay una obra de la carne que tenemos que ser libres. Hay una obra, allí Gálatas dice, digo pues andad en el Espíritu de Dios, y no es fácil andar en el Espíritu de Dios. ¿Sabe que las personas se conocen por el fruto? ¿Usted sabía? ¿Usted quiere conocer a alguien, un hombre de Dios? Aún la Biblia habla de los profetas mentirosos. ¿Usted quiere conocerlos? Miren el fruto. A ver qué fruto la persona acarrea. Mírenle y obsérvenle que en algún momento, si está acarreando algo, fingiendo una vida que no es, en algún momento, ¡puf!, no va a aguantar y se va a manifestar. Mírenle y observe y se va a dar cuenta si realmente anda en una vida del Espíritu o en una vida de la carne. Y allí Pablo, escribiéndole a los Gálatas, le dijo, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Fue todo lo que acarreó allí. Israel salió con todo eso, ellos querían satisfacerlo, no sé qué, el hambre, qué la sed, que estaba Dios con ellos. Estaba Dios con ellos. Yo creo que hubiera sido mucho más fácil si ellos se rendían y decían, Señor, haz lo que tengas que hacer. Acá estamos, nos rendimos a tu voluntad porque estamos en este desierto. Queremos que tú te hagas real en nosotros y que comencemos a verte real y realmente así como Moisés te sea real en nuestras vidas. Pero no, ellos todo desean enojo, contienda, disensión, ¿verdad? Y allí sigue diciendo Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Todo esto, como yo dije, esto es un enemigo del espíritu de Dios, la carne, las manipulaciones, los enojos. Por eso es importante entender de qué me estoy llenando. ¿De qué me estoy llenando? Si me estoy llenando de Dios, si estoy buscando de Dios, buscando de su palabra, buscando de su presencia, si escuchando alabanza, adoración a Dios, honrando a Dios. Tengo que ver de qué me estoy llenando, de qué se está llenando mi vida, porque si mi vida se está llenando de los deseos de la carne, de pornografía, de cosas que no edifican, de redes sociales que están para la perdición, si me estoy llenando de todas esas cosas que no edifican, tengo que tener cuidado, porque todo eso es contra el Espíritu de Dios, y por eso es que las cosas a veces no salen. Por eso es que te frenás y te detenés y las cosas no salen. ¿Por qué? Porque estás satisfaciendo muchas veces los deseos de la carne, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, ¿verdad? Eso es lo que hace el espíritu, se opone, pero bueno, si hacemos, Él nos deja, Él no te va a frenar, pero nos conviene no hacer cosas que no edifiquen, ¿verdad? Nos conviene, pero si soy guiado por el espíritu de Dios, no está bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿verdad? Eso es lo que hace la presencia de Dios manifiesta. Eso es lo que hace la presencia de Dios, deja en evidencia realmente si hay carne o hay espíritu. Y así dice, comienza a hablar fornicación, adulterio, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, mire todo lo que acarreaba Israel. Celos, iras, contienda, cuántas cosas, porque hasta celo de Moisés, celo de Aarón, ¿verdad? Celo de que como Moisés solo hablaba con Dios, ¿verdad? Iras, enojos, se enojaron contra ellos, los querían apedrear, contienda, cuántas veces contendieron con ellos, disensiones, cuántas veces discutieron y se amargaron y se enojaron y se querían volver atrás, herejías, envidia, homicidio, cuántas cosas, ¿verdad? Borrachera, orgía y cosas semejantes a estas acerca de las cuales son honestos. Como ya os lo he dicho, que antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es cortante la palabra, los que practican, por eso que aquella generación que salió no pudo heredar el reino de Dios, no pudo heredar la tierra prometida, tuvieron que quedarse allí porque no mudaron sus ropajes. Y a veces no entendemos que si la persona no se rinde a Dios, por más que le metamos palabra, y si la persona no se rinde y dice, Señor, me rindo, haz lo que tengas que hacer. Si no se rinde la persona por voluntad y por la boca que salga, porque con la boca se confiesa para salvación, si la persona no dice, Señor, me rindo ante ti, haz lo que tengas que hacer conmigo. Si no te rendís, déjame decirte que Dios no te va a obligar, te va a dejar que vos sigas tu camino. Hasta que un día entiendas que te dé la cabeza contra la pared y digas, Señor, necesito a ti. Necesito, mira que dependo de ti, mira que soy. Pero ellos no entendieron, siguieron allí, empecinados en su carácter, empecinados en sus modos, en su forma, empecinados en esa ropa de esclavitud que traían, la cual Dios los quería salir. Por eso esa generación pereció allí, por eso ellos no entendieron que estaba Dios allí, estaba la misma presencia de Dios, que quería la presencia de Dios habitar con ellos. No es fácil habitar con la presencia de Dios. Tenés que morir a muchas cosas, ellos tenían que morir a todas esas cosas. Fue mucho lo que vivieron en Egipto. Pero ¿sabe qué? Por más que haya sido mucho, muchos te dicen, usted no sabe lo que yo viví, amado, todo hemos vivido. Todos hemos vivido cosas, es una autojustificación para decir, ni Dios me puede cambiar. ¿Cómo no? Basta decirle a Dios, Señor, me rindo ante ti, cambiame, Dios te cambia. Dios te comienza a dar fuerza y fe para que puedas empezar a vencer, porque no va a ser un cambio y va a agarrar y te va a moldear y te va a ya está. No, vas a tener que vos luchar contra las cosas. Y la fuerza te la va a dar el Espíritu de Dios para que vos rindas la carne, rindas los deseos de la carne, rindas las cosas malas, rindas todo aquello que haces mal, que muchas veces te lleva, porque el hacer mal te lleva hasta enfermarte, la ira, el odio te lleva hasta enfermarte, el rencor, el enojo. Te enfermas acá la mente, el no perdonar, te enfermas acá y enfermas el cuerpo.
hasta que no te das cuenta y le decís, Señor, paro hoy y digo, Señor, me rindo, no quiero más, quiero una vida contigo, una vida cerca de ti, me rindo, hacer lo que tengas que hacer, abro mi vida, allí para qué, para morir a los deseos de la carne, para morir a todo lo que la carne me ha llevado, y hoy quiero un cambio en mi vida. Entonces sigue diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿verdad? Qué tremendo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos, tenemos que ser, somos los representantes de Dios. Somos los representantes de Dios, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que podamos entender, ¿verdad? Que es necesario que nos llenemos de Dios. Que venir a buscar de Dios, de su palabra, de su presencia, de su Santo Espíritu, el cual nos dará amor, fe, paciencia, bondad, templanza, misericordia, dominio propio y compasión para poder vencer la carne. Vas a ser tú el encargado de vencer, pero Dios te dará la fuerza mediante su presencia para que puedas vencer, porque no vas a ser solo, vas a tener que resistir, vas a tener que luchar, pero hay una noticia, ¿sabes? Que vas a ganar, porque la fuerza y el poder están en el Espíritu Santo y Él te va a dar para que tú puedas vencer. Vago no, porque Jesús le dijo a Pedro, Satanás pidió para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. No dijo, te libré, no, vas a tener que luchar, pero tu fe no va a faltar, somos nosotros los encargados de resistir, de pelear, de sujetar la carne y de anhelar ese cambio nuevo que queremos para que Dios haga todas las cosas nuevas. Todas esas cosas buenas proceden de Dios, proceden del Espíritu Santo de Dios y están a nuestra disposición. Tú puedes apropiarte de ellas y puedes llenarte de ellas. Tú puedes llenarte de Dios, de su presencia. Primero es necesario pedir a Dios que te vacíe, que te saque todo, ¿verdad? Que arranque todo ese Egipto que tenés, todo ese Egipto, ese mundo que tenés, rendirte y decirle, Señor, sácame, quiero ser mudado, saca todo lo que nos sirve, todo lo que ha hecho el mundo, cómo te marcó, malos tratos, violación y cantidad de cosas, ¿verdad? Y ya no ser más ese vaso de deshonra, sino vaciarme, arrancar de mi vida, Señor amado, ¿verdad? Arrancar de mi vida y sacar todo lo que nos sirve. Ese vaso de deshonra, ya no quiero ser más, ¿verdad? Y número 2, que Dios comience a ser un vaso para honra, un vaso para la honra de Él, un vaso para que Dios sea honrado, ¿verdad? Porque allí dice también la palabra de Dios que en Timoteo 2 dice que hay, en una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, ¿de qué lado estamos? Como decía aquel hombre Martín, aquel conductor de televisión, ¿de qué lado estás? ¿Estás de la carne? ¿Estás luchando para llenarte del Espíritu? ¿De qué lado estás? Así si alguno dice se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dice, si alguno se limpia de estas cosas. No dice, Dios me va a limpiar, no, si alguno se limpia. Soy yo el que tengo que luchar. Soy yo el que tengo que someter, pero soy yo el que tengo que hacer que esa presencia que sacó allí, que iba delante de ellos en el desierto, tengo que hacer que esa presencia se haga cada día más viva en mí, más palpante en mí, crezca y me ayude a vencer y me ayude a derrotar a la tiniebla y me ayude, sabe a qué, a que mi carne sea sujetada y sometida. Es necesario, ellos no entendieron, por eso ellos perecieron allí, porque estaban llenos. Por eso, escucha este mensaje, ¿de qué está lleno tu vida? Porque si no es de Dios, es necesario que renuncies a todo lo que te ha llenado este mundo y te vacíes y comiences a llenarte de Dios. No conviene, porque cuando nos llenamos de Dios, la paz, el amor de Dios, comienza a darte paz en la cabeza, a darte paz en el corazón, y ahí viene la sanidad y ahí vienen los milagros. Pero aturdido por el mundo, atribulado y acarreando mundo y acarreando disensión, contienda, enojo, ira, celos y todas las inmundicias que este mundo te ha pegado, acarreando todas esas cosas, ¿sabes lo único que puede pasar? Es que las cosas se retarden, las cosas no lleguen. Alejado de mí nada podéis hacer, dice, nada hacemos bien. Por eso es necesario estar cerca de Él. Cerca, por eso Él quería a Dios que estuviera. Y es lo que quiere Dios y su presencia, para eso le envió. El Consolador estará con ustedes. El Consolador, Él estará con ustedes. Él les revelará hasta lo más profundo de Dios. O sea que si
Si el Señor dijo, ven, consola, alguien que te consuela, alguien que está cerca de ti. Su presencia, como estaba allí en el desierto, y ellos no entendieron. Ellos no entendieron que Él quería estar en medio de ellos. Entonces, amado y amada, que podamos entender, estás necesitando sanidad, liberación, lo que sea que estés necesitando, puertas de bendición. Soltar todo lo que este mundo te pegó, largarlo, dejarlo, soltar, renunciar todo lo que no sirve, lo que no edifica, y llenarte de la presencia de Dios. Llenate de su presencia, porque así Dios te va a levantar. Ya no vas a ser más ese esclavo, sino que Dios te va a hacer libre y va a levantar un hombre de conquista, va a levantar una mujer de conquista, alguien que como Josué y Caleb allí lo levantó y entraron a la tierra prometida, a avanzar, a conquistar, ¿verdad? Y lograron conquistar. ¿Por qué? Porque entendieron de que Dios le estaba ofreciendo algo nuevo, llenarse de Él, de su presencia, para ir a conquistar y dejar esa vida de esclavitud, esa vida vieja. Un esclavo no puede conquistar, porque si seguimos esclavos de la carne no vas a poder conquistar tus sueños, no vas a poder conquistar tus deseos, no vas a poder conquistar ni siquiera el gasto del vecino, no vas a poder conquistar nada si seguís siendo esclavo de la carne. Ahora, si Dios te hace libre y tú le pides, hazme libre, Señor, quiero ser lleno de ti, quiero ser lleno de tu presencia, si realmente está en tu corazón, pedirle a Dios que te haga libre. Déjame decirte que va a cambiar todo. Este es el tiempo donde hemos visto cosas gloriosas, pero ¿sabes qué decidimos un día? Decidimos, Señor, queremos ser libre de los enojos, libre de los rencores, de los fracasos, de las traiciones, libre de todo lo que vivimos. Y ¿sabes qué? Tomamos la paz de Dios y la cuidamos, porque mediante la paz de Dios su presencia nos rodea y nos da sabiduría y nos da fortaleza y nos da inteligencia para poder hacer cosas y para poder avanzar y para poder crecer y para poder resolver problemas. Atribulado por este mundo no resuelve nada, pero lleno de la presencia de Dios lo va a hacer. Así que Dios nos ayude. ¿De qué te está llenando? Hoy es el día para decirle, Señor, quiero que me vacíes, Padre. Quiero que saques de mí todo lo que no sirve. Arranques de mi vida todo lo que está estorbando, Padre, que impide que tu presencia fluya en mi vida. Arranca todo eso que no sirve, eso que está estorbando, que está frenando así como una manguera la presencia de Dios. Digo, río de agua viva. Imagínate una manguera que se anudó y no puede salir el agua. Tenés que destorcerla, enderezarla para que fluya. Y lo mismo en nuestras vidas. A veces se anudan nuestras vidas por la carne, por el enojo, por la contienda, por el fracaso. Las cosas no salen y ya decir, Dios se olvidó de mí. No, porque no es a tu manera, es a la manera de Dios, pero la manera correcta de decirle, Señor, me rindo ante ti para que realmente me llene de tu presencia y comience a dar inteligencia, sabiduría y me comiences a guiar, Señor. Ya no quiero ser más guiado por esta carne. Vacíame de esta carne, vacía mi habitación allí, todo lo que impide en tu habitación, en tu templo, en tu vida, lo que impide la presencia de Dios. Tienes que vaciarte, tienes que dejar, soltar, vaciarte y que Dios comience a poner su presencia y a llenarte para que una vida llena de la presencia de Dios es una vida como la de David, que conquistó, avanzó. Y que cantidad de cosas que él hizo. Cuando lo dominó la carne la amarró, pero cuando lo dominó el Espíritu de Dios, ¿verdad? Lo mismo que a su pueblo allí, cuando lo dominó el Espíritu, ellos entendieron, entraron a la tierra prometida y conquistaron. Y vaya que conquistaron, cayeron los muros de Jericó. Allí anduvieron, allí cayeron los muros. Allí conquistaron grandes reinos. Hicieron cosas tremendas porque entendieron que Dios quería estar en medio de ellos y su presencia, ir delante de ellos. Así que Dios nos ayude. Si estás enfermo, renuncia a todo lo que no edifica, renuncia a tu modo, a tu manera y pedirle a Dios que te llene de su presencia. Que ya no querés más estar sometido a los deseos de la carne y sometido a las cosas de la carne, que querés ser una nueva criatura, para que, como dijo el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron y todas sean hechas nuevas. ¿Cómo va a ser eso si realmente hay una vida que cambie? El único que puede cambiar tu vida es la presencia de Dios, que te va a dar esa fuerza para que tú puedas cambiar. Te va a dar sabiduría para que puedas cambiar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia. Estamos aquí porque queremos, Señor, llenarnos solamente de ti, Padre. Que sigas trabajando en nosotros, somos barro en tus manos. Y sigas arrancando lo que no sirve, lo que no edifica, lo que no construye. Arranca de nuestras vidas, Padre, el negativismo, arranca de nuestras vidas, Señor. El enojo, la ira, la contienda, el celo, la disensión, arranca todo, renunciamos, vacíanos, Padre, abrimos el corazón y la mente
para que tú nos vacíes de todo eso que no sirve, que no edifica, Padre. Límpianos, Señor, y haznos un odre nuevo para que tu presencia y tu vino nuevo comience a fluir. Y comience a fluir, Señor, y se vaya la esclavitud y venga la libertad. Nos hagas verdaderos conquistadores, conquistadores mediante tu palabra, mediante tu presencia, mediante tu Espíritu Santo, Padre. Oh, Señor, conquistarnos a nosotros mismos, vencer las adversidades, vencer las maldiciones, vencer las enfermedades, vencer todo lo que nos sirve y no edifica, vencerlo a través del poder de tu Santo Espíritu que opera a través de nuestras vidas, Señor, y nos va a aumentar la fe para que podamos ser gente de conquista. Yo lo bendigo en esta hora. Proclamo que todos nos vaciamos en esta hora de Egipto, nos vaciamos, Señor amado, de la esclavitud y nos revestimos de tu presencia. Nos revestimos de ti, Señor. Tú serás en medio nuestro. Tú estarás y nos guiarás a toda verdad y a toda conquista. Te damos gracias. Gracias por todo, Señor. Aquel que vino caído y se levanta, aquel que está enfermo, que a través de esta oración se entendió y se vació de este mundo. Tu presencia le dé la fe y la fortaleza para que reciba la sanidad, reciba más de ti, más de tu presencia, reciba, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, recibamos más de ti, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, más de tu presencia. Andaré en medio de nuestro, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hombres libres quiere Dios, hombres libres. Oh, Dios rodea a hombres y mujeres libres y está con ellos, allí los acompaña. Quiere rodear muchas veces a los esclavos, pero como no quieren estar cerca de él, allí quedan. Por eso es necesario para que Dios se arrime cada día más a ti, que Dios te haga libre. Que Dios te haga libre, que Dios te haga libre y sea su conquistador. Dios te bendiga en esta hora. Gracias a todos los que van a mirar a través de esta grabación. Dios les bendiga y aplique esta palabra que le va a ser de bendición. Nos has hecho de mucha bendición a nosotros, acercarnos a Dios, renunciar a todo lo que nos sirve y hemos visto poderosamente la mano de Dios. Que Dios te bendiga y será hasta el próximo sábado.